Primera de Pedro, capítulo 1, verso 24 al 25. Dame 30 minutos y voy a compartir contigo lo que Dios ha puesto en mi corazón en esta mañana. Pidiéndole a Dios que sea de ministración para todos y cada uno de los que estamos aquí presentes. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 24 al 25. Cuando lo encuentres me confirmas con un amén. Amén. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 24 y 25. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y la iglesia que dice: amén. Porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra por la que el Evangelio os ha sido anunciada. Señor, gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es verdad, porque tu palabra, Señor, nos ministra, Señor, nos guía, es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, Señor. Y hoy yo te pido que esta tu palabra ministre a todos los que estamos aquí en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Te puedes sentar? Hermanos, como saben, he comenzado la serie titulada Verdad o Fake. Por allá hay una foto de la semana pasada, no bajé la de hoy, me perdonan, se me pasó. Pero quiero que vean, Verdad o Fake es la serie, la nueva serie de mensajes que estamos predicando. Y el mensaje de la semana pasada, el enfoque fue ataque a la verdad, y le hablaba de cómo el enemigo desde Génesis ya estaba atacando a la verdad. Pero el enemigo no solamente está atacando la verdad, está atacando también la palabra, está atacando la Biblia. Y yo estoy seguro que uno de estos argumentos usted lo ha escuchado, y es que tal vez alguien le ha dicho: ese libro es muy viejo, o ese libro es viejo. Tal vez usted no lo ha escuchado, quizás ha escuchado este argumento en redes sociales, quizás un amigo te lo dijo, tal vez lo dijo algún estudiante en la high, tal vez lo dijo algún profesor o maestro en la escuela o en la universidad, o tal vez nunca nadie te lo ha dicho, tal vez nunca nadie te ha hablado o te ha dicho que la Biblia es un libro viejo. Pero aunque usted no lo crea, esto es un debate fuerte en YouTube, esto es un debate fuerte en las redes sociales, esto es un debate fuerte en muchos círculos, quizás en los círculos donde nuestros jóvenes se pasan. Y la verdad está bajo ataque, la palabra está bajo ataque, y el enemigo está tratando, dentro de este ataque, tratar de hacer ver como si la palabra fuera vieja, anticuada o pasada de moda, como si este libro, hermano, no solo esto, está tratando de que la sociedad crea que este libro es innecesario, que es irrelevante, que está lleno de errores. Está tratando de llevar una narrativa de mentiras para que la gente crea que la palabra pues fue escrita por los católicos, que la Biblia es un copie de otras religiones o de otros libros antiguos. Muchas cosas se está inventando el enemigo para hacernos dudar de la palabra de Dios. Porque si él lograra esto, estaría derribando el fundamento de nuestra fe. El fundamento de nuestra fe es la palabra de Dios. No es lo que Daniel Mangual dice los domingos aquí, ni lo que el pastor Benny dice, ni lo que dice un influencer de redes sociales. Si lo que yo digo no está aquí, entonces no es palabra de Dios, no es verdad. Y esto está causando una crisis de fe de grandes proporciones, porque mucha gente cree estas mentiras. Uno de los argumentos es que este libro ha sido alterado a lo largo de los años, pero ahorita les diré. Hermano, quizás no todos hemos pasado por este argumento, quizás nadie nos ha hablado de esto, pero no pasar por esto o que nadie nos rete la fe diciéndonos que esto es un libro viejo no significa que no está pasando. No significa que a otro no le está sucediendo.
O no significa que a usted no le va a pasar, o que a sus hijos no les va a pasar, o que a sus hijos no los van a retar, no les van a decir, ¿tú crees? ¿De verdad que tú crees en la Biblia? Hermano, este mensaje es para aquellos, hermanos, que han sido atacados con este tema que hablaremos hoy. Es también para aquellos que han recibido estos ataques. Es para aquellos que luchan con una crisis de fe porque algún momento alguien les dijo, ese libro es viejo, ese libro es alterado, ese libro tiene errores. Hermanos, y Primera de Pedro, capítulo 1, versos del 24 al 25, dice, porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y Pedro está escribiéndole a creyentes que están viviendo en la Asia Menor, que están experimentando rechazo, presión social, sufrimiento. Y en ese ambiente de poderes políticos, jerarquías sociales, hermanos, que parecían invencibles, inamovibles, Pedro les recuerda que todo ser humano es como la hierba del campo, como esa hierba que usted ve ahí, que hay que meterle mano ya pronto. Así es el ser humano, que llega por allí Edgardo con el trimmer y le da y se fue y se acabaron sus días. Hermano, Isaías está hablándole a personas que estaban pasando por una necesidad espiritual, que estaban siendo retados en su fe como nosotros lo estamos siendo hoy en día. Y Pedro, cerrando este capítulo 1, cita al profeta Isaías y cita específicamente el capítulo 40 del profeta Isaías. Y este capítulo 40 originalmente está siendo dirigido a un pueblo que está desanimado, que está en exilio. Jerusalén había sido humillada, el pueblo estaba en Babilonia. Hermano, y la lógica de Isaías en este capítulo es clara. Los imperios se levantan y caen. Los seres humanos se levantan y se marchitan. Pero la promesa de Dios permanece para siempre. Esto que ustedes están viviendo en exilio, este imperio que se levantó, ustedes lo ven aquí ahora, pero este imperio va a caer. Pero la palabra en la que hemos creído permanece para siempre. Hermano, y él dice, toda carne es como hierba. Y cuando él dice toda carne, está diciendo todo ser humano. Cuando la palabra usa carne, en la Biblia se está haciendo referencia a la humanidad, al ser humano. Así que el profeta Isaías está diciendo, toda carne, o sea, todo ser humano es como la hierba del campo. Y lo que significa es que el ser humano es frágil. Hoy estamos y mañana puede ser que no estemos. ¿Cuántos lo saben? Hermano, y está enfatizando, cuando habla de la hierba del campo, está enfatizando en que la vida del ser humano es frágil. Hermano, y dice, toda la gloria del hombre como flor de la hierba. Y gloria se traduce en un término que puede referirse al honor, al prestigio, a la belleza, al reconocimiento, a la grandeza humana. Y la flor es más llamativa que la hierba. Usted no va a esa hierba y dice, ay, qué linda esa hierba de monte. Pero sin embargo usted ve una rosa y dice, wow, qué hermosa esa rosa. Y la flor representa aquello que admiramos. El éxito, el poder, la apariencia, y las redes sociales están llenas de esto. La riqueza, el talento, la reputación. Pedro le está diciendo, hermano, que aún esto que le llamamos éxito, también es temporal. Hoy lo tenemos y mañana no lo tenemos. La hierba se seca, la flor se cae. Hermano, se seca, se marchita. Y esta imagen lo que está describiendo es pérdida de vitalidad y desaparición de esplendor. Hermanos, pero la palabra de Dios, dice Pedro, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Hermano, y lo que está utilizando en el griego, las palabras que él está utilizando, el verbo que utiliza Pedro, significa permanecer, continuar, quedarse o mantenerse firme. Hermano, la palabra de Dios no envejece. Nosotros envejecemos, vamos a morir, somos como la flor, somos como la hierba.
Hermano, los imperios se levantan y caen. Hermano, los poderosos se levantan y mueren. El éxito llega y se va y se acaba, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Hermano, los gobiernos cambian, las culturas cambian, las opiniones cambian, la condición humana cambia, pero el carácter y la promesa de Dios en su palabra permanece para siempre. Las modas van y vienen, los profesores van y vienen, los amigos van y vienen, la sociedad, las ideas de la sociedad y la cultura van y vienen, pero la palabra de Dios siempre está y estará. La palabra de Dios se queda, siempre está de moda, siempre está para enseñar, siempre está para guiar, no se va ni se irá a ningún lado. ¿Alguien dice amén a eso? Hermano, y la objeción común contra la Biblia es: ese libro es muy viejo, ese libro está pasado de moda. Y el argumento implícito aquí utilizado es que porque la Biblia es un libro antiguo, significa que es anticuado. Como la Biblia tiene 2000 años o más, es poco confiable, es irrelevante. Y la pregunta que le voy a hacer en esta mañana: ¿es la Biblia antigua? ¿La Biblia es antigua? ¿Sí? Hermano, los libros de la Biblia fueron escritos aproximadamente entre el año 1400 al 400 antes de Cristo, el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento entre el año 45 y el 95 de la era que estamos viviendo. O sea, el Nuevo Testamento fue escrito hace aproximadamente 2000 años. Eso es viejo, ¿verdad, Cheo? Eso es viejo. Hace aproximadamente 2000 años. Esto significa que los libros bíblicos más recientes tienen casi 2000 años, que son los del Nuevo Testamento. Mientras que algunas partes tienen más de 3000 años y algunos dicen que Job es el más antiguo, el libro de Job. Por lo tanto, la afirmación de que la Biblia es antigua es verdadera. Esa se la doy a cualquiera. Si me la trae, se la doy y le voy a decir: claro que es viejo, claro que sí. Pero la verdadera pregunta es: ¿el hecho de que algo sea viejo o antiguo significa que es falso? ¿Significa que está obsoleto? ¿Significa que no sirve? ¿Significa que no funciona? Imagínate si nosotros sacáramos a todos los viejos de la sociedad porque supuestamente no funcionan. Hermano, reprende al diablo. Hermano, la antigüedad no determina la verdad. Imagínense aquellos que tienen el punto 8 de los 80 o el tercer de los 90, que todavía da cantazo por ahí, hermano. Vamos, déjate saber esto. Muchas cosas son antiguas, siguen siendo verdad, porque 2 más 2 es 4. La gravedad existe y es vieja, ¿no? Los seres humanos necesitamos comer desde que tenemos conciencia. Hermano, el amor, la traición, la avaricia, el sacrificio son reales. Nadie rechaza las matemáticas porque sean antiguas. Nadie rechaza la lógica porque Aristóteles vivió hace más de 2000 años. ¿Usted ha visto a alguien rechazando la lógica porque Aristóteles vivió hace más de 2000 años? La verdad no tiene fecha de expiración, hermano. Hermano, y la ironía es decir que este libro es muy viejo. Pero hermano, muy viejo no significa que no tenga valor. El argumento se cae rápido porque casi nadie lo ve así, hermano. Escuche bien, la gente todavía estudia a Platón, Aristóteles, Sócrates, Homero, Cicerón, Séneca y otros textos antiguos. ¿Pero por qué? Porque lo viejo puede seguir siendo verdadero, útil, profundo y fundacional. ¿Alguien dice amén? El problema no es la edad, el problema es el contenido de la verdad que está escrito en la Biblia. Así que decir que la Biblia es vieja y por eso no sirve es una falacia. Así que estudiante que estás aquí en la universidad, en la escuela, si el profesor te dice que la Biblia es vieja, dígale: profesor, ¿usted estudia de casualidad a Platón? ¿Usted sabe quién es Aristóteles, profesor? Sí, sí. ¿Usted sabe quién es Sócrates? Claro. Y Homero, y Cicerón, y Séneca, ¿sabe quién es? Y sé que estoy siendo un poquito ahí, tengo actitud esta mañana. Hermano, pero usted, joven, le puede decir: ah, pero eso es viejo, ¿verdad? ¿Y por qué no lo ha descartado? ¿Por qué descarta la Biblia, que es tan vieja como todos y cada uno de los escritos que usted lee? Hermano, la Biblia es vieja y por eso no sirve, dicen algunos. Es una falacia, dicen algunos. Pero creer que algo es mejor porque es nuevo, pregúntele a aquellos que tienen el Telcel bien cuidado, cuando se montan en una guagua nueva que los deja a pie a los par de meses. Ah, hermano, que usted sabe de lo que le estoy hablando, ¿verdad? De esos cajos viejos que no mueren. Él es el mejor ejemplo que podemos utilizar. Y estos cajos nuevos de hoy en día se le daña todo, hermano, porque no significa que algo nuevo es que es mejor.
Hermano, y la pregunta correcta no es ¿cuándo fue escrita la Biblia? La pregunta correcta es, ¿lo que está escrito en la Biblia corresponde a nuestra realidad de hoy en día? Hermano, porque la Biblia sigue vigente. ¿Sabes por qué? Porque trata asuntos que no envejecen. La Biblia trata sobre culpa, sobre muerte, habla sobre identidad, habla sobre justicia, habla sobre corrupción, sexualidad, familia, sufrimiento, perdón, esperanza y propósito. Hermanos, y hay algunos argumentos que hoy yo te quiero presentar para que ustedes vean que la Biblia, que este libro que está aquí, aunque es viejo, sigue vigente. Hermano, y lo primero es que la Biblia está extraordinariamente preservada. El Nuevo Testamento tiene una cantidad enorme de evidencia de manuscritos. Escuche bien, el Instituto del Nuevo Testamento, del Research del Nuevo Testamento, registra que se han encontrado aproximadamente 5.800 manuscritos del Nuevo Testamento. 5.800 manuscritos. Cuando los ponen aquí así, mira, algunos dicen que alcanzan 9 pies. No sé si estoy sobreestimando. Algunos 9 pies de manuscritos. Hermanos, además tenemos manuscritos importantes como el Codex Sinaiticus del siglo IV, que contiene la copia completa más antigua del Nuevo Testamento en griego. Ahora, hermano, tal vez usted dirá, muchos manuscritos, pues, eso le quita autoridad. No, hermano. Lo contrario, mientras más manuscritos, mejor. Aquellos que estudian los manuscritos antiguos dicen, mientras más manuscritos, mejor. Porque podemos comparar todos los manuscritos que han sido encontrados a lo largo de todo Asia y el mundo, de las tierras bíblicas. Y podemos comparar todos los manuscritos bíblicos. Y al compararlos podemos llegar a la conclusión de que todos están casi idénticos a un 97%. Lo que significa que los que traducían la palabra lo hacían con una precisión magistral. Que aquel que se sentaba a traducir la palabra o a hacer una copia de un manuscrito tenía un temor reverente de que cada palabra y cada letra escrita fuese escrita tal y como estaba en la palabra. 5.800 manuscritos comparados con un 97% de efectividad en traducción. Eso es impresionante. Y ya mismo usted va a entender por qué. Hermano, y la idea correcta es que hay tantas copias que podemos comparar, detectar las variantes. Y esto es una fortaleza, hermano. Es una fortaleza. Hermano, para que tenga una idea, comparándola con textos antiguos, la guerra de las Galias de Julio César, hermano, aproximadamente 10 manuscritos han encontrado de este texto antiguo. Hermanos, de las obras de Platón, ¿sabes cuántos textos o manuscritos han encontrado? Aproximadamente 200 manuscritos solamente. Y del Nuevo Testamento, que les dije, sobre 5.000 manuscritos, haciendo la Biblia el libro con uno de los libros antiguos más precisos de la historia. Más precisos de la historia. ¿Alguien da gloria a Dios por eso? Hermano, ¿y sabe dónde es que se le pone la cherry encima del pastel a esto? Que cuando se encontraron en el 1947 los rollos del Mar Muerto, se le dio un golpe fuerte al argumento de que este libro ha sido cambiado. ¿Usted ha escuchado eso? No, este libro ha sido corrompido, lo cambiaron durante siglos. Pero en el 1947 encuentran unos rollos en el Mar Muerto. Y estos rollos son del Antiguo Testamento. Y era una de las obras en hebreo, en el hebreo, que fue encontrada más antiguas, una de las más antiguas. Y sabes que casi completo. Y la certeza entre el Antiguo Testamento que se encontró en el Mar Muerto y el que tú y yo tenemos, un 100% de certeza en efectividad. Por lo tanto, la Biblia nunca ha sido corrompida, ha sido bien cuidada.
Hermano, así que cuando le vendan la idea de que la Biblia, este libro ha sido cambiado, este libro, no, a lo largo de... No, la iglesia tal le cambió, le puso, le escribió, le quitó, le puso, le quitó. Hermano, la Biblia ha sido preservada y cuidada durante siglos. Así que nuestra conclusión responsable en esta mañana es: los rollos del Mar Muerto no prueban que cada letra fue copiada sin variación, sino que prueban que el texto bíblico fue transmitido con estabilidad, y hoy tenemos esta palabra que es veraz, que no ha sido adulterada durante miles y miles de años. Así que esto mata el argumento de que la Biblia fue cambiada muchísimas veces, hermanos. No, la Biblia no ha sido cambiada, no ha sido adulterada. Hermanos, la Biblia vieja sí, pero vieja no significa falsa, no significa corrompida, no significa que sea irrelevante. Viejo no significa que es falsa. La edad no determina la verdad, hermano. La Biblia ha sido también, iglesia, este es mi próximo argumento, ha sido el fundamento de la sociedad de Occidente, de América, de Europa. No se puede entender Europa y América sin la palabra, sin la Biblia, porque la Biblia afectó áreas como el derecho legal, la moral, la política, la educación, la filosofía, el arte, la literatura. La Biblia no es simplemente un libro religioso, es uno de los documentos más influyentes de la historia humana. Hermano, la Biblia ha sido de influencia en las artes, como Miguel Cervantes, el Don Quijote, el segundo libro más vendido. ¿Después de qué libro? De la Biblia, porque Dios no pierde, hermano. Si Dios fuera vendedor de libros, está número 1 en ventas. Aleluya. Porque Dios no pierde ni una batalla. La Biblia ha sido motor de transformación social. Hermano, cuando los cristianos se vuelven al mensaje de la palabra, al mensaje bíblico, surgen reformas sociales impulsadas por aquellos que le sirven a Dios, que han sido influenciados por la palabra. Hubo una plaga que se llamó la peste antonina. Mientras otros abandonaban a los enfermos, ahí estaban los cristianos cuidando enfermos. Ahí estaban los cristianos alimentando moribundos. Ahí estaban los cristianos enterrando muertos. El cristianismo ganó mucha influencia y gran credibilidad social. Hermano, la Biblia ha producido grandes movimientos humanitarios. William Wilberforce, inspirado en la palabra de Dios, luchó contra la esclavitud. Martin Luther King Jr., pastor bautista, lideró el movimiento de los derechos civiles para las personas de color, y en su discurso, hermano, yo tengo un sueño. En el 1963, en la marcha de Washington, en este discurso, el más famoso de Martin Luther King citó Isaías capítulo 40, versículos 4 al 5, cuando dijo: Every valley shall be exalted, and every hill and mountain shall be made low. Que traducido en español dice: todo valle será alzado y bájese todo monte y collado. También citó Amós capítulo 5 verso 24, cuando dijo: We will not be satisfied until justice rolls down like waters and righteousness like a mighty stream. Que traducido dice: pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Hermano, muchos de los valores que hoy se consideran universales, la dignidad humana, los derechos humanos, la ayuda a los pobres, la comida a los enfermos, el cuidado a los enfermos, la igualdad moral, la educación universitaria o universal, eran extraordinariamente extraños en el siglo antiguo, hasta que se levantó la iglesia, influenciados por la palabra de Dios. Esto no apareció de la nada, se desarrolló durante siglos en una civilización que fue moldeada por este libro que hoy estamos predicando. Hermanos, por eso el historiador Tom Holland resume el asunto de manera contundente. Cuando el occidente habla de igualdad, compasión, dignidad humana, muchas veces se está usando categorías
que fueron moldeadas por siglos de pensamiento cristiano, aun cuando ya no se reconozca su origen. Todo lo que vemos hoy, los movimientos humanitarios, fueron liderados por cristianos, aunque hoy otros ya han tomado de rehén aquello que la iglesia levantó, y la iglesia encerrada en sus templos ha cedido aquello que la iglesia con esfuerzo levantó. Aleluya. Hermanos, las universidades que fueron fundadas por cristianos fueron inspiradas en la palabra. Hermanos, voy a comenzar con la Universidad de Oxford, fundada en el siglo XI y XII. Su lema es Dominus Illuminato Mea. El Señor es mi luz y mi salvación. Salmos 27:1. Oxford nació dentro del mundo intelectual cristiano medieval, y la teología en Oxford era considerada la reina de las ciencias. La Universidad de Cambridge, fundada en el 1209, durante siglos fue un centro de formación cristiana. Entre sus estudiantes estuvieron Isaac Newton. Newton escribió más sobre teología bíblica que sobre física. Otra universidad fundada por cristianos solamente porque la Biblia les influenció fue la Universidad de Salamanca, fundada en el 1218, una de las más antiguas del mundo. La llamada Escuela de Salamanca influyó en ideas relacionadas con derechos humanos, ley natural, economía, dignidad humana. Harvard University, hermano, fue fundada por cristianos en el 1636 por puritanos cristianos, y su propósito original era preparar ministros para las iglesias. Su lema temprano era Veritas Christo et Ecclesiae, verdad para Cristo y para la iglesia. Yale University, fundada en el 1701. Hermanos, Princeton University, 1746. Columbia University, 1754. Brown University, 1764. Dartmouth College, 1769. University de Notre Dame, 1842. Hermano, y lo dejo ahí porque si no, no termino. Pero la educación universitaria principalmente fue obra de cristianos que creyeron en esta palabra, porque los cristianos decían: todos tienen que educarse, todos tienen que leer. ¿Sabes qué? El mismo Martín Lutero decía, y él por eso comienza las traducciones bíblicas, porque decía que todos tenían que leer en su propio idioma y nadie podía manipular la palabra. Un predicador no podía manipular la palabra. Si todos podían leerla, si todos podían estudiarla, hermano, el mundo universitario como lo conocemos hoy le dio la espalda a Dios, a pesar de que sus fundamentos fueron cristianos. Hermanos, ellos fundaron estas universidades porque estos cristianos tenían la cosmovisión bíblica de enseñar tres cosas fundamentales: que Dios creó el universo, que Dios es racional y que el ser humano fue creado a la imagen de Dios. Hermanos, y quiero hablarles de la historia de Henry Dunant. Henry Dunant, ponme, y ya casi estoy terminando. Henry Dunant nació en 1828 en una familia cristiana reformada en Suiza. Hermano, desde joven participaba en estudios bíblicos, ministerios de ayuda social, cuidado de pobres, visitas a enfermos. Este hombre estaba profundamente influenciado por este libro que está aquí y las enseñanzas de Jesucristo sobre amar al prójimo, la compasión, la misericordia y el servicio al necesitado. Y en 1859, Dunant presenció la batalla de Solferino, y después de la batalla fue al campo y encontró aproximadamente 40,000 muertos y heridos. Y los soldados estaban abandonados en el campo. Muchos estaban agonizando, sin agua, sin comida, sin atención médica. Hermano, y lo más impactante de esta historia fue que la ayuda dependía del uniforme que llevaban. Si eras enemigo, no eras atendido. Podías estar herido,
moribundo. Y si eras del ejército contrario, no había ayuda, mi hermano. Pero Dunant impulsó una idea que hoy parecería obvia para todos nosotros. Pero en aquel tiempo era una idea radical. Que un herido sigue siendo un hermano, aunque sea del ejército enemigo. Y esto refleja directamente la ética de Jesús de Lucas 6:27, que dice: amad a vuestros enemigos. Mateo 5:44, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Y la parábola del buen samaritano en Lucas 10, donde Jesús redefine a nuestro prójimo, no solamente nuestra familia, mi nación o mi grupo, sino cualquier ser humano que tiene una necesidad. Y durante la batalla, los habitantes de la región comenzaron a ayudar a los heridos. Y la frase que se popularizó entre ellos fue tutti fratelli. Todos somos hermanos. Esta frase se convirtió prácticamente en el espíritu de esta iniciativa. Y en el 1873, Dunant ayudó a fundar lo que hoy conocemos como la Cruz Roja Internacional. Su visión era revolucionaria, su visión era bíblica y fue impulsada por una influencia bíblica. Y era ayudar sin importar nacionalidad, religión, raza, idioma, ejército. Hermanos, y en el 1901, Henry Dunant recibió el primer premio Nobel de la Paz de la historia. Una persona que fue influenciada por este libro que tú y yo hoy estamos predicando. Hermano, es que llegó alguien que decidió leer el Sermón del Monte y aplicarlo al campo de batalla. Hermano, y sí, la Biblia es relevante. La Biblia es relevante, hermano, aún en medio de nuestra cultura. Y cuando voy y me atiende una persona en un coffee shop, veo la pantalla con una cruz. Veo el tatuaje de cruz. Hermano, y donde quiera que vamos, hay alguien que llevó la cruz. Antes del cristianismo, la cruz era un instrumento de tortura. Era el equivalente a la silla eléctrica o a la pena capital. Hermano, nadie la usaba como una joya, la cruz. Nadie colgaba una cruz en su casa. Nadie se la tatuaba en el cuerpo. Sin embargo, hoy celebridades la usan, atletas la usan, los músicos la usan, los no religiosos la usan. Está en la moda, está en el arte, están los tatuajes. Y la pregunta en esta mañana es: ¿cómo un instrumento de tortura se convirtió en el símbolo más reconocido del mundo? Hermano, y la respuesta es Jesucristo nuestro Señor. El personaje principal de este libro. Hermano, aún quienes no creen en Él utilizan este símbolo. Yo me acuerdo ver a Barry Bonds allí en la caja de bateo con una pantalla de cruz. Y yo decía, ¿será cristiano? Hermano, no es que era cristiano, es que la influencia de la palabra ha cruzado por todo el mundo y ha afectado toda área de la humanidad. Hermano, la Biblia sigue liderando en el 2025. Las ventas de Biblias impresas aumentaron en Estados Unidos y según datos de Bookscan, se vendieron 19 millones de Biblias en el 2025, un aumento de un 12% comparado con el 2024. Este fue el nivel más alto registrado en Estados Unidos en los últimos 21 años. Hermanos, la Biblia no solo habla de historia, de arte, de filosofía, de sociología, también habla de experiencia personal, temas como identidad, culpa, propósito, esperanza. Hermanos, los cristianos afirman que a través de la Biblia Dios confronta el pecado, la identidad, el propósito, la necesidad de salvación y nos dirige hacia Cristo. Hermanos, no construyamos sobre aquello que pasa,
construyamos sobre aquello que permanece para siempre. Tu apariencia va a cambiar, tus logros serán superados, tu influencia va a disminuir, algunas relaciones van a terminar, las instituciones humanas se transformarán, incluso tus mejores temporadas van a pasar. Pero la palabra que te anuncia el perdón de pecados a través de la muerte y resurrección de Jesucristo permanecerá para siempre. Cuando tus emociones cambian, la promesa permanece. Cuando fracases, el evangelio permanece. Cuando seas rechazado, el evangelio permanece. Hermano, cuando enfrentas la muerte, la resurrección de Cristo permanece. La pregunta, hermanos, más profunda es: ¿sobre qué estás edificando tu vida? ¿Sobre todo aquello que es pasajero o sobre lo que permanece para siempre? Hermanos, aún hoy, según las estadísticas del Bible Weekly Progress, en junio del 2026 existen aproximadamente 7.400 idiomas en el mundo que todavía no tienen la palabra. 1.677 idiomas no tienen ni siquiera una porción de la palabra, ni siquiera tienen Juan 3:16 traducido. Hermano, de estos, alrededor de 540 idiomas hablados por 37.5 millones de personas se consideran lenguas que todavía necesitan que alguien comience a traducir este libro. Y mientras tú y yo lo disfrutamos y lo abrazamos, hay personas que todavía no lo tienen en su idioma. Hermanos, hay 2.750 idiomas que tienen una traducción ineficiente. Tal vez tienen algunos libros del Nuevo Testamento. Hermanos, tú y yo tenemos este regalo de parte de Dios. Y esta palabra es verdad y no es fake. No ha sido alterada. Sigue firme, ponte de pie en esta mañana. Hermanos, y quiero decirte, joven que me escuchas, amigo que me escuchas, y con esto voy a cerrar. Tus profesores que te dicen que este libro es viejo, pronto van a morir. Y van a pasar los años y sus huesos se van a convertir en polvo. Pero ¿sabes qué va a seguir aquí? La palabra de Dios que permanece para siempre. Iglesia, déjame decirte algo en esta mañana. Algún día yo voy a morir y los años van a pasar y mis huesos se van a convertir en polvo si Cristo no ha venido antes. Pero esta palabra que yo estoy predicando va a seguir corriendo. Hermano, va a seguir impactando, va a seguir cambiando, va a seguir influenciando, va a seguir salvando, va a seguir haciendo el trabajo por lo cual ha sido enviada. Aleluya, aleluya. Aleluya. Iglesia, hoy te digo, no dudemos de la verdad. No dudemos de este libro. ¿Tú sabes cuántos libros están siendo escritos hoy mintiendo? Pero este libro sigue firme, sigue siendo verdadero, sigue transformando. Todavía hay personas que cuando lo leen se les salen las lágrimas. Todavía hay personas que cuando lo leen su vida cambia. Todavía hay personas que cuando lo leen, hermanos, sus vidas son transformadas. El enemigo sabe que si logra atacar este libro y ataca la verdad, si te hace dudar de este libro, iglesia, si el enemigo logra hacerte dudar de este libro, hemos perdido la batalla. Oye, yo creo que hay que poner de moda otra vez que se pongan las Biblias otra vez debajo del hombro. Yo no sé, pero yo creo que hay que poner de moda otra vez que la Biblia se ponga debajo del hombro, que no nos avergüence andar con una Biblia. Aleluya. Gloria a Dios. Este mensaje tal vez no es de gritar y brincar y salir corriendo,
Pero este mensaje es una dosis de verdad. No creas la mentira que te dicen por ahí, que el libro está viejo, que el libro fue corrompido, que ese libro no sirve, que ese libro está anticuado. Sigue liderando las ventas de libros, sigue liderando en las traducciones, sigue siendo el libro que más influye. Más libros se han escrito porque este ha influenciado los libros que están siendo escritos, hermanos. Este libro ha influenciado películas, este libro ha influenciado toda una civilización. ¿Qué más podríamos decir de este libro? Que es una bendición que lo tengamos.